Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio televisivo vía internet. De antemano damos un agradecimiento muy grande a quienes nos están acompañando presencialmente en Guadalajara y también externamos ese agradecimiento a quienes nos dan la confianza de acompañarnos en la red, de brindarnos ese espacio de tiempo que nos están ofreciendo y sobre todo la confianza que está implícita en el hecho de acompañarnos, de sintonizarnos, de estar con nosotros y por supuesto de ofrecerle esa confianza en lo que estamos exponiendo, que son temas muy delicados, por supuesto, temas de mucho fondo, filosófico, de fondo en todos los sentidos. El tema de hoy, por su propia naturaleza, es profundamente delicado. Vamos a hablar sobre todas las desviaciones que se han generado a lo largo de la historia. Y pues no son pocas. Desafortunadamente los humanos tenemos en nuestra naturaleza un ánimo de poder, un ánimo de control, un ánimo de estar por encima de los demás. Y eso ha sido siempre, eso no ha sido la excepción. La excepción no se ha visto, o difícilmente se da la excepción, cuando hay algo de fondo que comunicar, que transmitir, que seguir, que buscar, siempre se convierte en un factor muy común que el hecho de que entidades humanas aprovechen la sabiduría universal y con la bandera de esa sabiduría universal busquen el modo de manipular, de obtener provecho, de obtener un beneficio, de estar por encima de los demás y tantas cosas que podríamos decir. Es muchísimo lo que se puede decir y todo esto lo abarca el tema de hoy. El tema de hoy concretamente se llama puerta falsa. Y este tema de la puerta falsa, con ese tema nosotros buscamos acceder a toda una cadena de citas, de menciones que los libros universales establecen y hacen para alertarnos de todas esas posibles desviaciones, presentes, futuras, y que vale la pena que pongamos nuestra atención en cada una de ellas, sobre todo partiendo del entendido de que nosotros no somos quienes las están abriendo, quienes las estamos ofreciendo. Ya hemos comentado en varias ocasiones que nosotros jamás vamos a tener la intención de hablar por nuestra propia cuenta. Lejos de hacer eso, antes bien buscamos comunicarles lo que los libros universales nos ofrecen y nosotros, por lo contrario, siempre vamos a procurar no tergiversar, no manipular lo que los mismos libros nos están ofreciendo. Si así lo hiciéramos, entonces estaríamos cayendo rotundamente en el ejercicio de la puerta falsa. Estaríamos manipulando conciencias y cualquier mínima o sutil manipulación de conciencia siempre va a llevar implícito una desviación. Y motivos de desviaciones hay muchas. Por ejemplo, la más común y más difícil de percibir es en el manejo de las leyes universales. Cuando un humano distingue la importancia y la profundidad que hay en el manejo de la ley universal, es evidente que la primera intención que hay es comunicarlas, tratar de compartirlo con nuestros semejantes. Pero desafortunadamente no siempre hay oídos o abiertos o receptivos o inteligencias capaces de asimilar el fondo que hay detrás de las leyes universales. Y ya en el ejercicio de la comunicación, de la difusión, de la esencia de los principios universales,
es muy común que algunos humanos las aprovechen para su favor, para su beneficio. Y ante esto hay dos vertientes muy grandes. De hecho, lo aclaramos. El día que expusimos el tema sobre la ley universal, hicimos la aclaración, la vuelvo a repetir porque se involucra en el tema de la puerta falsa, de que las leyes universales siempre nos van a ofrecer un beneficio, siempre, indiscutiblemente. Pero ese beneficio puede tener dos vertientes. Una vertiente es dirigida hacia nuestro interior, hacia nuestro verdadero ser, y emplear ese conocimiento, esa comprensión sobre el manejo de la ley universal, emplearlo para buscar esa libertad interior, que de hecho es el propósito fundamental de la existencia de la ley universal. Sin embargo, cuando nosotros logramos comprender cómo se comporta la naturaleza a partir de la ley universal, podemos cometer el error, podemos caer en la tentación de emplear ese conocimiento para un propósito externo. Y si así lo hacemos, aun cuando ese propósito externo sea muy loable, sea muy caritativo, aun cuando pudiera resultar ser pues de reconocimiento por la sociedad, detrás de esa apariencia de generosidad siempre se va a ocultar el lado opuesto. Y esto por el simple hecho de emplear la ley universal para un propósito externo. No importa cuál sea. Ese propósito externo puede ser el más generoso y humanitario que podemos imaginar. Pero aun cuando nos parezca humanitario y generoso, si el conocimiento de la ley universal se emplea para ese propósito externo, detrás de ese humanitarismo va a venir la otra parte de la moneda, porque en el mundo externo opera la dualidad y siempre van a estar los dos lados presentes. Por eso, si nosotros empleamos ese conocimiento de la ley universal, de los principios universales, para un propósito interno, maravilloso. Pero, cuidado, mucho cuidado. Terrible sería caer en la tentación de usarlo para cualquier propósito externo, cualquiera, aunque resulte muy humanitario. Claro, hay quienes son demasiado descarados y utilizan la ley universal para un beneficio personal y para pasar por encima de otros gracias a que conocen más que otros y gracias a que entienden la vida mejor que otros. Ahí sí sería ya el más nefasto y descarado ejercicio de manipulación en base al conocimiento de la ley universal. Por eso lo cito esto por delante, porque es una de las formas más sutiles, pero más engañosas de salirnos del propósito fundamental de la sabiduría. Y la inmensa mayoría de religiones e incluso grupos filosóficos o esotéricos han caído en esa tentación, tanto a nivel colectivo como a nivel individual. Me refiero a lo individual, pues a los gurús y a los dirigentes de peso en cada una de las corrientes. Entonces, en cada una de las circunstancias siempre ha habido este ejercicio, en muchísimas circunstancias. Por eso, insisto, hay que tener mucho cuidado. Otros aspectos de salida por una puerta falsa es cuando buscamos la libertad interior
y caemos en la ilusión de creer que a través de un mecanismo externo vamos a lograr un propósito interno. Esto genera muchísimas desviaciones, muchas, pero muchas desviaciones, y en todos los niveles. Cualquier mecanismo, cualquier ritual, cualquier tradición, cualquier filosofía que nos invite a hacer un ejercicio, un acto, un proceso para la libertad interior, pero que ese proceso esté vinculado con fenómenos externos, insisto, automáticamente nos va a meter en problemas, porque los fenómenos externos jamás van a tener una repercusión en lo interno. Eso es pura ilusión. Eso es vil y vana ilusión. Creer que un mecanismo externo va a influir en un propósito interno. Y lo más triste es que cuando caemos en esa creencia, automáticamente nos metemos en una salida falsa. Claro, hay tantos mecanismos externos, tantos y tantos mecanismos externos, que a veces creemos que los resultados que nos ofrecen son resultados tangibles, y creemos que por ser tangibles esos resultados ya están incidiendo en lo interior. Pero no perdamos de vista algo, que lo interior es intangible. Y si nosotros creemos que por un fenómeno tangible podemos maniobrar en lo intangible, que es lo interno, también automáticamente nos estamos desviando. Lo tangible jamás va a tener repercusiones en lo intangible. Eso nunca va a suceder. Al revés, sí. Cuando hay una libertad interior, que es en nuestra parte original intangible, entonces sí, esa libertad interior puede repercutir en la externa. Al revés, sí. Pero jamás de afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro jamás. Y todas esas pretensiones siempre nos van a meter en problemas y vamos a terminar en estados de frustración por haber perdido tanto tiempo de nuestra vida en algo que al final de cuentas jamás nos ofreció lo que nosotros esperábamos que nos fuera a ofrecer. Y es muy común que esos fenómenos tangibles, repito, tangibles, nos metan también en el deseo de desarrollar poderes. Esa es la parte más densa que se da cuando se pretende manipular lo tangible para llegar a lo intangible, que es lo interno. Entonces, ese estado que es el más denso es cuando caemos en la ilusión de que desarrollando poderes nos estamos acercando a nuestro cielo interior. Es una ilusión terrible. El desarrollo de poderes no es más que una seducción esotérica, o diría seducción pseudoesotérica. Y mucha gente termina siendo seducida por corrientes, por escuelitas que ofrecen desarrollo de poderes. Y ese ofrecimiento de desarrollo de poderes, claro, definitivamente jala mucha gente, seduce a mucha gente. Y mucha gente tentada por esa seducción le dedica años y años de su vida a una corriente que con el paso de los años termina en un estado terrible de frustración cuando se descubre que esa corriente no nos condujo a ningún lado más que un engrandecimiento de nuestra personalidad. Y un engrandecimiento de la personalidad no es más que un alejamiento de nuestra realidad interior. A la medida en que nuestra personalidad se engrandece, a esa medida nuestro ser interior se oculta cada vez más. El ser interno solamente se manifiesta cuando una personalidad es humilde, es
abierta, pero abierta en un sentido, bien, en un sentido de humildad, tal como lo cité, o más concretamente en un estado de autonegación. Cuando una personalidad se reconoce a sí misma como una simple manifestación, mas no como la realidad. Y solamente en esas circunstancias el ser interior se manifiesta. Sin embargo, una personalidad que cayó en la seducción del desarrollo de poderes, y todavía peor, que los ostenta y los maneja y los manipula para pasar por encima de otros, esa personalidad está más alejada del ser que nunca. Y entre más nos engrandecemos con un desarrollo de crecimiento personal, más nos alejamos de nuestra realidad original que está en nuestro interior. Bien, pues todos estos detalles solamente ilustran o ofrecen un preámbulo a lo que el tema de hoy nos ofrece, que es la puerta falsa. Vamos a ver lo que nos están diciendo los libros universales en torno a esto, y de antemano vuelvo a insistir en algo importantísimo. Siempre hemos tenido la disposición de ajustarnos a lo que los libros universales dicen, y por lo menos en intención no vamos a pretender manipularlos ni tergiversarlos. Podemos cometer el error porque somos humanos. Podríamos caer en el error de emitir alguna postura personal acerca de lo que los libros dicen, pero no es nuestra intención. Si cometemos el error, les agradecemos incluso que nos hagan ver esa equivocación que por lo menos en nuestra intención no existe. Bien, pues vamos a introducirnos a las primeras citas. Este tema ofrece una enorme cantidad de citas. Los libros universales nos han alertado más de lo que nos imaginamos acerca de lo que el humano es capaz de desviar en cuanto a la sabiduría original universal. Y pues nos va a resultar un poco curioso observar cómo cada una de las alertas que nos hacen los libros universales es precisamente un error en el que la humanidad ha incurrido. Y no va a ser difícil visualizar ese fenómeno. Bien, vamos a la primera cita que aparece en el Bhagavad Gita. Es uno de los Vedas, uno de los grandes libros que componen esa compilación védica en la India. Y en esta cita, Krishna le está hablando a Arjuna y dice lo siguiente: oh Arjuna, sé tú un yogi, porque el auténtico yogi va más allá que aquellos que solo siguen el sendero de la austeridad, o de la mera sabiduría, o de la mera acción. Bien, aquí el cuestionamiento fuerte va hacia quienes creen que la austeridad, concretamente el ascetismo, ya es un camino liberador. Eso no es cierto. Y fíjense, observen lo más paradójico. Este libro viene de la India. Viene de los libros fundamentales de la India, que son los Vedas. Y podríamos decir, no es difícil imaginar o suponer que el país donde más se ha desarrollado el ascetismo es en la India. Es precisamente la India, es el país que más humanos en actitud ascética se han generado a lo largo de la historia. Incluso Buda mismo, en un inicio de su búsqueda de la libertad interior, por muchos años, no sé cuántos, no recuerdo cuántos, pero una cierta cantidad de años, buscó su liberación a través del ascetismo, hasta que Buda descubre que no era el camino. Le enseñó, por supuesto, pero no era el camino de la liberación. Y Buda tuvo que dejar el ascetismo cuando estuvo a punto de morir de inanición, precisamente por el estado extremo de austeridad en que vivía, incluyendo la propia alimentación. Estaba a punto de morir de inanición. Y en ese momento deja el ascetismo y descubre que ese no es el camino.
y que si se dejaba morir por inanición o por hambre, iba a ser un absurdo porque iba a perder su cuerpo físico y no se iba a liberar. Entonces, lo que sucede con Buda hace eco con esta cita de los Vedas, donde habla de que un verdadero yogi va más allá de la austeridad, incluso más allá de la mera sabiduría. Ese cuestionamiento es muy fuerte, porque si creemos que comprendemos cabalmente los libros universales y que por esa cabal comprensión de los libros universales nos vamos a liberar, también estamos equivocados. Los libros universales nos señalan el camino, pero no son el camino. Claro que es maravilloso comprenderlos, porque nos están señalando el camino, pero si nos quedamos en los libros universales o en la sabiduría que nos ofrece y creemos que solamente con ello nos liberamos, automáticamente estamos perdiendo, como también alerta Krishna en el Bhagavad Gita, que los que viven el camino de la mera austeridad también se pierden de la liberación creyendo que la austeridad por sí misma nos conduce a esa libertad interior. Bien, vamos a una cita más del Bhagavad Gita. Bien, esta cita es un poco larga, pero es bastante interesante porque nos muestra 3 tipos de camino en los cuales los diferentes tipos de personas pueden desviarse. Más sin embargo, el primero que menciona, que es el camino de luz, es el que lo menciona como el verdadero o el único. Esta cita pues está extraída también del Bhagavad Gita y dice así: entre los hombres mortales hay 3 clases de fe, de acuerdo con su propia naturaleza, que son de luz, de fuego y de oscuridad. Los primeros adoran al dios de la luz, los segundos adoran a los dioses del poder y las riquezas. E igualmente aquellos cuya naturaleza es preponderantemente tamásica, adoran a los espíritus nocturnos, fantasmas y fuerzas elementales. Debido a esto, hay farsantes ostentosos que, motivados por el deseo de poder y sus pasiones, se someten a terribles austeridades que no vienen prescritas por los libros sagrados, y se apartan de la actitud piadosa, y en su locura torturan los cuerpos y las energías vitales que en él residen. Has de saber, oh Arjuna, que sus mentes tienen tendencias demoníacas. Bastante larga esta cita, pero nos explica exactamente este tipo de puertas falsas que existen. La que más nos alerta aquí es el camino de la oscuridad, que es todas aquellas personas, como comentaba David, que se dedican a manipular a la naturaleza. Manipular la naturaleza es tener contacto con ella, hacer con la naturaleza, tomar poderes, y esos poderes aplicar lo que normalmente se conoce ahorita en esoterismo, magia negra o inclusive magia blanca, porque se están utilizando elementales, fuerzas de la naturaleza. E inclusive también habla acerca de aquellas personas que torturan su cuerpo, aquellos que utilizan el dolor para generar esa fuerza y utilizar la energía del cuerpo para ostentar lo que viene siendo el poder y sus pasiones. Esta parte es la más oscura y esta en la cual nos debemos alertar. Y como dice aquí, o sea, estos tipos de prácticas no están prescritas por lo que viene siendo la enseñanza de todos los tiempos. Al contrario, como comentaba David, aquí en estas, yo creo que van a ser 3 sesiones, vamos a ver que todos los libros sagrados alertan acerca de estas situaciones. La intermedia, que dice las del fuego, que nos dicen, e igualmente aquellos cuya naturaleza es preponderantemente tamásica, adoran a los dioses y el poder de las riquezas. Ok, los dioses. Vamos a ver exactamente a qué se refieren los dioses con otras citas, pero de una vez alertamos esta situación. Los dioses, los llamados dioses, los hemos creado nosotros. Nosotros mismos hemos creado todo ese panteón de dioses, agarrando fuerzas naturales o fuerzas demoníacas, que a final de cuentas hablar de fuerzas demoníacas es hablar de fuerzas de la naturaleza. Nosotros tenemos agarrado el término demoníaco a una persona con cuernos y vestida de rojo y con cola y un tridente. No. Todas las fuerzas de la naturaleza, como naturaleza es una fuerza demoníaca y viene descrita desde Hermes Trismegisto, este tipo de fuerzas. Cuando hablan acerca de demonios, hablan acerca de esa fuerza de la naturaleza.
Mas, sin embargo, también manipular esas fuerzas, crear dioses, crear entidades, crear imágenes, es lo que nos habla acerca de utilizar el fuego. O sea, utilizar la fuerza de la naturaleza agrupada en un elemental, agrupada en una imagen inclusive en una entidad. Podemos agarrar cualquier entidad, inclusive cualquiera de nosotros, santificarla y convertirla en Dios y dejarla enclavada durante mucho tiempo, engrandecido como un Dios, y en realidad lo que le estamos haciendo es un terrible daño. Y la primera, que es los que adoran la luz de Dios, pues prácticamente son los que nada más reconocen de manera monoteísta que existe un solo Dios, una sola fuerza, una sola energía que nos controla a todos y que no es externa, que está dentro de nosotros mismos. Bien, vamos a la siguiente cita de Hermes Trismegisto. Dejamos la India, nos vamos a Egipto, y una cita también un poco larga, pero muy, muy específica. Hermes alerta algo, un fenómeno que en Egipto se dio de manera impresionante, pero que se ha dado en todo el mundo. O sea, Egipto, vamos, aparece en el marco de Egipto porque Hermes lo escribe, pero es un fenómeno universal. Dice así Hermes en su libro Corpus Hermeticum: los dioses terrestres, enfatizo el término que utiliza, dioses terrestres. Primero, al decir dioses lo dice en plural, por lo tanto no se está refiriendo a Dios, el único verdadero Dios que es el origen de todo. Siendo plural ya hay división, y al haber división ya son dioses o pseudodioses. Y lo de Pilón dice terrestres, aclara, son pseudodioses formados en este plano terrestre. Repito, dice así: los dioses terrestres y materiales son fácilmente provocados a la ira, en cuanto han sido hechos por los hombres. Hechos por los hombres. De aquí que haya sucedido que los animales sagrados, y vaya que en Egipto había muchas formas de manifestación de animales sagrados, repito, de aquí que haya sucedido que los animales sagrados hayan sido reconocidos como tales por los egipcios, y que en las diversas ciudades de Egipto la gente adorara las almas de los hombres a quienes han sido consagrados estos animales como estatuas vivientes. Es la razón por la que ciertas ciudades de Egipto están inclinadas a hacerse la guerra entre ellas. Y estos dioses, que son llamados terrestres, son inducidos por medio de hierbas, piedras y aromas. Los seres celestiales que han sido inducidos a entrar en imágenes pueden aceptar durante largas edades la compañía de los hombres. Y es así como el hombre hace dioses. Nuestros dioses de la tierra atienden a las cosas de una en una, predicen los sucesos por medio de suertes y de adivinación, prevén lo que viene y rinden ayuda de acuerdo con ello. Asisten como amantes compañeros en los asuntos de los hombres. Bien. Vuelvo a insistir, Hermes lo dice en el contexto de Egipto, pero esto lo podemos ver en África, en América, en Europa misma, en el Lejano Oriente inclusive. En el Lejano Oriente es muy común la adoración o la veneración de los ancestros. Y todo esto redunda en creación de de dioses terrestres. Esos dioses son creados por el hombre, creados por la energía de la colectividad humana, y detrás, o más bien en el intermedio de la creación, o como intermediación de la creación de esos dioses, siempre va a estar de por medio una imagen, ya sea una imagen pictórica o una imagen escultórica. Va a estar de por medio siempre una imagen, y como los humanos, lo comenté en la introducción al tema, los humanos muy comúnmente buscamos llegar a lo intangible, que es lo interno, a través de fenómenos tangibles.
que nada tienen que ver con lo interno, es profundamente común que se hagan representaciones visuales sobre Dios o dioses, y esas representaciones visuales lo único que hacen es desviarnos y provocan una canalización de energías etéricas a entidades usurpadoras que siempre van a estar detrás de las imágenes. Y las imágenes que sirven como un medio de canal de concentración de energías etéricas que los humanos ofrecemos a través de emociones pseudomísticas, todas esas emociones pseudomísticas generan liberación de éteres a través de las imágenes, se van, y siempre va a haber entidades detrás de la imagen absorbiendo esa energía, y esas entidades que están detrás de las imágenes absorbiendo la energía de los humanos que libera con emociones pseudomísticas, esa energía alimenta precisamente a esos dioses terrestres de los que está hablando Hermes Trismegisto. Y vuelvo a insistir, no es un fenómeno solo de Egipto, es un fenómeno de todo el mundo, y lo hemos vivido y lo podemos observar hoy en día todavía a través de muchas religiones. Bien, hay una pregunta aquí en Guadalajara, vamos a escucharla. Sí, como hay de los egipcios, sus divinidades pues de los animales, así que también como en el cristianismo no es así, en el mismo sentido que ellos los tenían como la forma de paloma, el Espíritu Santo, el Cordero de Dios, así, o como en China está el dragón también. También, sí, lo vemos en todo el mundo, sí. Entonces, y ahí no lo dicen en ese sentido que después de eso, que es una imagen, pero está, pues, hay un trasfondo, pues, que está, pues, la mera divinidad, pues, o como más bien hay una manipulación, más que un trasfondo, es una manipulación. Siempre va a haber una manipulación detrás de cualquier tipo de imagen, siempre. Por eso fuimos muy enfáticos en aclarar, a través de mecanismos externos jamás se va a conquistar lo interno. Cualquier mecanismo externo, sea una imagen, sea un ritual, sea una oración verbalizada, sea cualquier mecanismo, siendo externo, nunca va a tener una repercusión en lo interno. Y lejos de tenerla, vamos a estar expuestos siempre a una manipulación. Siempre. Y las imágenes, usted acaba de citar muchos casos, varios casos de distintas tradiciones. Y no es difícil observar cómo en cada una de las tradiciones hay imágenes de por medio. Hay representaciones, insisto, tanto pictóricas como escultóricas. Y todo tipo de representación va a constituir una imagen, y una imagen pertenece al mundo externo, no pertenece al interno. Y cualquier pretensión de entender, comprender o visualizar a Dios a través de una imagen, automáticamente se convierte en una desviación y en una manipulación, en las dos cosas. Sí. Entonces, como eso, pues, que en el cristianismo, pues, está eso. Es como, pues, como una explicación, ¿no? O como un proceso que se debe vivir para llegar, pues, al mero ser. Hay que sacudirnos cualquier imagen. Y hago una aclaración, no viene en esta cita de Hermes, pero sí cabe hacer la aclaración. Si bien cualquier imagen, lejos de acercarnos, nos aleja de cualquier elemento cognoscitivo hacia Dios, igualmente cualquier concepto o idea que nos formemos sobre Dios, también nos aleja. Porque un concepto mental sobre Dios termina traduciéndose en una imagen mental, aunque externamente no la veamos. O sea, cualquier concepto se convierte en una imagen mental y sigue siendo una desviación. Lejos de acercarnos, nos aleja de Dios, porque pues no es difícil descubrirlo. Por su propia naturaleza, Dios es intangible e incognoscible. Entonces, una pretensión cognoscible automáticamente nos aleja, como también nos aleja una imagen. ¿Sí? Sí, aquí hay otra pregunta en la red. En la red hay una pregunta, Sí. adelante. Nos pregunta Laura, me gustaría preguntarle qué pasa con los gurús o maestros espirituales. ¿A esos también se refiere esta cita? ¿Qué pasa con este fenómeno?
Sí, también. Efectivamente. Efectivamente. Si algún gurú o dirigente espiritual induce a una colectividad a una adoración de una imagen, aunque el gurú no sea la imagen, el simple hecho de que el gurú esté ofreciendo la imagen de por medio, a él él se ubica como un portavoz de la imagen y él se convierte en un canal también de la energía etérica que llega a través de la imagen. Se convierte, en pocas palabras, en cómplice de este fenómeno de manipulación. Hay muchos gurús que son cómplices de ese fenómeno sin darse cuenta, Quiero aclarar eso. Porque hay muchas religiones donde creen estar muy cerca de Dios porque sus imágenes y sus rituales son muy bonitos, y tanto sus imágenes como sus rituales creen que por su belleza estética ya son casi la imagen de Dios, y automáticamente ellos se convierten en cómplices de ese fenómeno, aun cuando ellos creen estar en la razón y creen que están induciendo a la feligresía a un acercamiento hacia Dios. Entonces, sea voluntario o sea involuntario el fenómeno, automáticamente hay una desviación. De eso no cabe ninguna duda, ¿sí? Partiendo de la base de esta idea de Hermes, tú comentaste sobre la manifestación terrestre. Todos manifestamos de alguna manera la oración o oraciones, y estas son debidas o no, aunque Jesús nos enseñó una oración. Sin embargo, de acuerdo a esta cita, pues prohíbe cualquier cosa. No es una prohibición. Los libros universales jamás nos van a prohibir nada. Por lo menos yo nunca he leído un libro universal serio, por lo menos de las fuentes que hemos visto, donde exista una prohibición. Simplemente alertan. Solamente alertan, y ahorita, en el caso particular de esta cita, la alerta va dirigida hacia las imágenes y de cómo a través de las imágenes se manipula la colectividad. Aquí cabría agregar que esos mismos dioses terrestres que están detrás de las imágenes, sean imágenes de animales, sean imágenes humanas, sean imágenes geométricas, porque también el geometrismo se ha utilizado como un emblema de la divinidad. Al final de cuentas sigue siendo el mismo fenómeno, figuras geométricas como emblemas de la divinidad. Entonces, insisto, sean imágenes de animales, de humanos, de formas geométricas, de lo que sea, el fenómeno va a existir. Y cuando se produce el fenómeno, los pseudodioses terrenales que se alimentan de esa energía, empleando esa energía misma, bajo el empleo de esa energía misma, esos dioses o pseudodioses de repente hacen algunos milagritos. De repente hacen el milagrito de sanar a alguna persona, o de que a alguna persona se le conceda algún deseo terrenal, y esos milagritos los conceden empleando la misma energía etérica que manda la colectividad fanática a través de los fanatismos. ¿Y qué es lo que sucede? Que con un pedacito de esa energía que reciben hacen un milagrito, pero 1 o 2 milagritos son suficientes para que la colectividad vuelva a mandar más energía etérica por sus emociones místicas, reciben más energía, reservan otro pedacito de energía para hacer otros milagritos, vuelve otra vez el revuelo de emociones místicas y se convierte en una manipulación permanente. Perdón, en una manipulación permanente en la que se emplea la misma energía etérica de la colectividad. Entonces, con energía de la colectividad, se utiliza solamente un pedacito para manipular a la colectividad misma a través nada más de ciertos milagritos. Entonces, con un milagrito, algunos individuos se ganan las emociones y la energía etérica de la colectividad. Y ahí es donde está la principal manipulación. Por eso,
siempre que veamos cómo hay un milagrito que de repente sucede en cualquier parte, y vaya que hoy en día hay milagritos en todo el mundo y en todas las religiones hay milagritos, y en todas las religiones detrás de esos milagritos hay gente fanática desplegando mil emociones. Bien, pues cada vez que veamos esos fenómenos, no perdamos de vista que estamos siendo testigos de una manipulación colectiva a través de entidades en la cuarta dimensión que manipulan, como ya lo describió Hermes. Hay una pregunta aquí en Guadalajara, mientras llega el micrófono, escuchamos una pregunta de la red. ¿Eso nos quita energía también? Claro que nos quita energía. O sea, desde el momento que nosotros desarrollamos una emoción pseudomística, estamos perdiendo energía. Estamos entregando energía a quien nos produjo esa emoción. Okay. El contacto con la divinidad y el contacto con el ser tiene que ser neutral, tal como lo planteamos en el tema de la neutralidad. No tiene por qué haber emociones de ningún tipo. Las emociones son terrenales. Una emoción no tiene nada que ver con un estado del ser, nada que ver. Okay. A ver, de la red pregunta, y ahorita vamos a una pregunta en Guadalajara. Sí, nos pregunta de Murcia, España, nuestro querido amigo Pepón, saludos. Dice, mi amigo Rafael estuvo en coma por varios días y vio varias imágenes, entre ellas una con mucha luz. Dijo que era Dios. ¿Será cierto o lo engañó su imaginación? Desde ese día se ha vuelto muy espiritual el hombre. Bien, Pepón, en realidad cuando uno, bueno, en este caso tu amigo que entró en un estado de coma, tuvo un desprendimiento completo de su cuerpo astral, de su cuerpo físico. Y más si estuvo durante varios días, su conciencia se trasladó desde su cuerpo físico al cuerpo astral, que es donde podía estar, por decirlo así, con vida, mientras que su cuerpo físico estaba latente. Cuando sucede un fenómeno así, en realidad el sueño es muy lúcido y la vivencia es muy lúcida. Se ven muchas cosas. Pudo haber visto un ángel, porque los ángeles existen, está el reino angélico. Pudo haber visto imágenes inefables creadas por los hombres. Pero independientemente de la experiencia que tienes en el sentido de tener un sueño bastante lúcido, te cambia. Y te cambia en este caso para tu amigo para bien. Se volvió más espiritual, se dio cuenta de que no solamente en este cuerpo existe vida, sino que podemos trascender más allá del cuerpo nuestra conciencia. Eso es lo que muy probablemente le sucedió a tu amigo en ese sentido. De todas maneras, cualquier imagen que se nos presente, lo hemos dicho en otros temas, Dios es adimensional. O sea, no se encuentra en ninguna dimensión. Es incognoscible, no lo podemos ver, es invisible. Cualquier imagen que veamos, que nosotros pretendamos que sea Dios, es como pretender a cualquier imagen hermosa decirle es divina. La divinidad nosotros no la podemos alcanzar tan fácilmente en ese sentido. Tenemos que darnos cuenta de las diferentes naturalezas que tenemos y cómo vamos a estar viviendo en cada una de ellas. Obviamente, tu amigo se deslumbró por esta imagen, le sirvió para poder captar de que más allá del cuerpo físico existe otro tipo de sensaciones, otro tipo de vida, y qué bueno que le sucedió ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, también lo que nos describe es una prueba fundamental. No solamente lo describe él, hay infinidad de entidades que han tenido muerte clínica y han visto cosas similares. La inmensa mayoría coincide con que ven luz, pero además de ver luz, ven imágenes. Imágenes no solamente de ángeles y de entidades bonitas, sino también ven la propia presencia de familiares que ya murieron, amigos y muchas gentes. Y ahí es donde entra precisamente el factor del discernimiento. Es un tema que no hemos visto, lo vamos a abordar más adelante, viene en el tomo 2 de nuestro material. Ahí es donde llegamos a la gran prueba. De todo lo que nos describe tu amigo, la única visión legítima sobre la cualidad de Dios es la luz. Así es. Es lo único. Sí. De hecho, los libros lo dicen. Los libros universales lo dicen, sigue la luz. La luz es la cualidad. Ya hablamos de ello cuando hablamos del tema del origen. El origen. Ya hablamos sobre la cualidad de la luz, ya vimos cómo la luz en todos los sentidos y en todos los aspectos tiene la misma cualidad de Dios. No lo vamos a repetir porque nos saldríamos del tema, pero el gran problema es que cuando alguien desencarna, automáticamente ve la luz
y junto con la luz también empieza a ver otras muchas imágenes. ¿Y qué es lo que le sucede a la inmensa mayoría de humanos en ese proceso? Que de momento ven la luz y la siguen, pero en cuanto empiezan a ver otras imágenes, se olvidan de la luz y se quedan o con los angelitos, o con los santitos, o con las imágenes eclesiásticas que le causaron los condicionamientos religiosos de donde estuvo metido a lo largo de su vida, o sus propias creencias, su tradición familiar, su tradición nacional, etcétera, etcétera, o se queda a charlar con sus familiares que tenía muchos años de no ver, porque también murieron antes que él. Y cuando se detuvieron, o con los familiares, o con los angelitos, o con las imágenes bonitas eclesiásticas, o con cualquiera de esos factores, se olvidaron de la luz y se perdieron de la gran oportunidad. ¿Sí? Entonces, la gran prueba es eso, y vale la pena comentarlo. Y lo menciona el libro de los muertos de Egipto y el libro de los muertos del Tíbet también. Tíbet, menciona exactamente lo menciona mismo. Sigue la luz. Sigue la luz. O sea, la gran prueba es de discernimiento. Cuando alguien desencarna y sigue la luz y se olvida de todas las imágenes y todos los condicionamientos que tenemos, precisamente por los condicionamientos que tenemos, ahí es cuando alguien realmente sigue ese proceso de liberación, porque la luz es la luz. En la luz no hay forma. O sea, entendámoslo esto, en la luz no hay forma. En la luz hay una cualidad, pero no hay una forma. Es amorfa la luz. Entonces muere. Al seguir la luz, muere la persona. Cuando alguien sigue la luz, nos preguntan aquí en Guadalajara que si alguien sigue la luz, que si muere. Bueno, la muerte no existe, para empezar. Sí, la muerte no existe. Perdemos el cuerpo físico y entramos a una dimensión donde se nos da la posibilidad de quedarnos estancados en ella o seguir adelante en otros planos más elevados de existencia, o hasta llegar al ser mismo, incluso la posibilidad de llegar al ser mismo. Y la posibilidad está en la luz, que es, insisto, amorfa. Pero desafortunadamente, si nosotros no logramos tener conciencia de que todo el mundo de las formas es ilusorio, en el momento de desencarnar, en el plano astral, vamos a seguir en contacto con el mundo de las formas. La cuarta dimensión también forma parte del mundo de las formas. Y todavía peor, las formas que veamos en el plano astral son hermosas, son exquisitas, son bellas y nos van a seducir maravillosamente. Son profundamente seductoras las formas en el plano astral. Y esa luz que se nos pone por delante siempre, así lo manifiesta la inmensa mayoría de los que experimentan muerte clínica, esa luz que de momento la seguimos, o de momento, bueno, digo la seguimos porque por ahí debimos de haber pasado quién sabe cuántas veces, esa luz que de momento la seguimos en ese proceso, en el mundo de las formas del astral nos desvía, nos seduce, y cuando menos acordamos, nos olvidamos de la luz y nos quedamos entrampados en las formas. Insisto, pueden ser las formas de los angelitos, las formas de los templos, las formas, a lo mejor de repente nos encontramos con un ritual que en nuestra religión creíamos que era lo máximo, y de repente vemos un ritual y nos quedamos con el ritual y nos olvidamos de la luz. Sí, de hecho aquí Blanca Violeta nos dice, la imagen de Cristo crucificado también nos desvía. Profundamente. Cristo es fuerza, es luz. No la imagen que tenemos. La energía crística es luz. La energía crística es luz. Y la energía crística es liberadora. La energía crística, cuando incide en nuestro corazón, nos libera. Pero la imagen de una personalidad con barba, y todavía peor, con una imagen de sufrimiento en la cruz, es una desviación, es una imagen. Es el mundo de las formas. Es el mundo de las formas que automáticamente consigue su objetivo fundamental, desviarnos. Cualquier imagen nos desvía, por muy mística que nos parezca. Y así como en el cristianismo nos podemos desviar por cualquier imagen de Jesús de Nazaret, confundiendo la imagen de Jesús con la energía del Cristo, igual sucede con el budismo. ¿Cuántas representaciones tenemos de Buda? Representaciones de Buda en China, que es con la pancita bien llenita, representaciones de Buda en
en Asia, en los países, digamos en Tailandia. Que el Buda está meditando. Sí, en Tailandia, por ejemplo, Buda, la imagen de Buda es esbelto. Esbelto, ¿sí? Un Buda esbelto y bien erguido. Pues todas esas imágenes nos van a desviar. A cualquier budista no es difícil imaginar que en el cruce del umbral, detrás de la luz o a un lado de la luz, les toque ver una imagen de Buda y cometan el error de desviarse con la imagen de Buda y abstenerse de la luz. Porque esa imagen, no importa cuál religión que sea. Y en todas las religiones hay imágenes creadas, y todas esas imágenes creadas siempre nos van a desviar. Y de todos los factores que se nos presentan detrás o después del desprendimiento del cuerpo físico, lo único real que hay que seguir es la luz, nada más que la luz. Y ojalá y nosotros comprendamos esto mientras tengamos el cuerpo físico en vida, porque si comprendemos esto y lo vivenciamos, el día que nos toque desprendernos del cuerpo y veamos esa luz, vamos a tener mejores posibilidades de evitar ser seducidos por las imágenes que nos van a desviar de esa luz. Y esa es la máxima preparación. Por cierto, aquí hago una acotación: la contemplación solar es luz. Estamos mirando luz y con la simple contemplación solar de la que ya hablamos en el tema de la fuente original, nos estamos preparando para seguir a la luz. Así es. Constituye una preparación para seguir a la luz. Claro, hay mucho más detrás de ello, o sea, no es lo único. La contemplación solar nos ofrece muchas cosas más, pero entre todas ellas también se constituye como un preparativo para que nosotros nos vayamos de alguna manera acercando a ese acto de seguir a la luz. Bien, había pregunta de Guadalajara, escuchamos. Quiero preguntar, ¿de qué manera o de qué se basan los pseudodioses para adquirir ese poder y hacer los llamados milagritos? Esa es una. Y la otra, que si Dios es inconocible, intangible, y si nosotros entrando al mundo de las formas estamos más alejadas de él, ¿cuál sería el, pues no sé, método o procedimiento para estar más cerca de él, sin entrar a ese mundo de formas y de idealismo? Bien, vamos con la última inquietud. Ahí la esencia está en desvincularnos del mundo de las formas. Pregunta cómo. El cómo es la desidentificación. Por cierto, es un tema que vamos a abordar después del tema de la puerta falsa. Vamos a abordar el tema de la identificación y, obvio, el proceso que nos revierte es la desidentificación. ¿Qué es identificación? Identificación viene de identidad. Si nosotros consideramos que nuestro cuerpo y nuestra mente son nuestra identidad, estamos identificados con nuestro cuerpo y nuestra mente. Si nosotros consideramos que nuestras riquezas forman parte de nosotros, entonces creemos que esas riquezas forman parte de nuestra identidad, por lo tanto estamos identificados con las riquezas. Si creemos que los motivos de orgullo nacional forman parte de nuestro país y nosotros como parte del país también forman parte de nosotros, pues vamos a estar identificados con ese patrioterismo de los motivos de identificación, de orgullo nacional, y toda esa bola de tonterías generan identificación. Bien, pues el proceso es desvincularnos de todo ello. Y es un tema que vamos a abordar después de la puerta falsa precisamente. Ahora, el motivo de esas energías, volviendo a la primera pregunta, la inquietud que nos plantea, el motivo es alimento. Esos pseudodioses fueron creados por la colectividad humana, son creaciones, no se nos olvide. Nosotros mismos creamos esas entidades, y esas entidades adquieren vida. Claro, una vida terrenal, no es una vida auténtica, por supuesto. Es una vida terrenal, no es la verdadera vida, pero adquieren esa vida existencial, adquieren una vida existencial. ¿Y más poderosos que nosotros? Pues es una vida mucho más poderosa que la de nosotros, porque nosotros vivimos de la energía individual que generamos a través de la química de nuestro organismo, mientras que esas entidades viven a través de la energía de una colectividad masiva.
Entonces adquieren un poder impresionante, un poder muy, muy fuerte. Y el motivo fundamental es alimento. Esas entidades, como fueron creadas por personalidades humanas, por supuesto que están hechas a imagen y semejanza de sus creadores. Y si nosotros somos los creadores de esas entidades, pues también necesitan alimentarse igual que nosotros, porque están hechas a imagen y semejanza de nosotros. Entonces, necesitan alimentarse igual que nosotros, y la energía que liberamos con las emociones pseudomísticas es precisamente su alimento. El día que los humanos dejan de venerar a esas entidades, dejan de recibir alimento y con el paso de los años mueren. Y esas entidades se resisten a morir, por eso buscan llamar la atención en la humanidad para que sigan mandándoles energía. ¿Cómo llaman la atención? Pues a través de los milagritos. Es la forma en que llama la atención. Aquí Sí. pueden hacer lo mismo. Sí, aquí Se absorban la energía. sí, Humanos. Hay humanos que también pueden hacer lo mismo que los pseudodioses, ¿eh? pues Y sí. son los pseudogurús. De hecho, lo O los hacen. ídolos que hemos creado. Sí, los mismos ídolos del rock, los ídolos deportivos, ídolos del cine, ídolos del rock, también se ubican en ese mismo fenómeno. También la veneración de esos ídolos terrenales vivos, encarnados, como son artistas de cine, deportistas, etcétera, también captan energía de Los la políticos. colectividad. Los políticos también. Los políticos, sí, hay una pregunta Sí, más. aquí cabe muy bien esta pregunta que nos hace Irma desde la red. Dice, ¿cómo explicar las apariciones de imágenes, las figuras que sangran y lloran? ¿Son provocados por nosotros mismos? Efectivamente, Irma. Todas las imágenes que lloran, que se les ven en los ojos figuras, que por más que se investigue se están encontrando cosas misteriosas. Cualquier imagen que se le adora tanto se convierte en un fenómeno paranormal. Y mientras más se adore, más fenómeno paranormal va a haber alrededor de la imagen. Mientras más se le den más fuerza a esa imagen, más se les van a encontrar fenómenos paranormales. Nosotros mismos estamos generando esos fenómenos paranormales en las imágenes. Sí, y detrás de esas imágenes no perdamos de vista, hay pseudodioses creados por el hombre en la cuarta dimensión. Y esos pseudodioses manipulan esas imágenes, manipulan todos esos milagritos, esos pseudomilagritos. Cualquier fenómeno acontecido en el plano tangible es un sueño. Nada tiene que ver con la divinidad, nada tiene que ver con Dios, nada tiene que ver con el ser, porque el ser es intangible e incognoscible. Y el ser no tiene ninguna necesidad de manifestarse en lo tangible para que lo adoren, no tiene ninguna necesidad. Dios no tiene ninguna necesidad de adoración. Dios es en sí mismo, por sí mismo, es absoluto. Él no tiene ninguna necesidad del plano externo. No tiene ninguna necesidad de la proyección ilusoria del mundo terrenal. No tiene ninguna necesidad. Nosotros, en el fondo, ni siquiera tenemos ninguna necesidad de Dios, porque ya lo llevamos dentro. Lo que sí tenemos es necesidad de satisfacer los conceptos mentales de Dios que ya nos formamos. Eso sí es necesidad. Ahí nosotros creamos y nos prefabricamos necesidades. Todos los conceptos mentales, religiosos o no religiosos, sobre Dios, generan necesidades de contacto. Pero esas necesidades son mentales. En esencia, el hombre no necesita a Dios, porque ya lo lleva dentro. Es hasta absurdo pretender que necesitamos de algo que ya tenemos. Dentro de nosotros está la imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, vuelvo a insistir, como ya nos hemos prefabricado conceptos sobre Dios, esos conceptos sí generan necesidades. Y son las necesidades que estúpidamente el humano, a través de la historia, ha pretendido satisfacer. Pero son necesidades mentales. Y muy triste, hemos construido necesidades los humanos cuando la satisfacción ya la llevamos dentro, pero no somos conscientes de ella.
Y claro, mientras pretendamos seguir encontrando a Dios a través de nuestros conceptos, menos vamos a ser conscientes de que lo llevamos dentro. Esa es la parte más triste y más irónica. Hay una pregunta en Guadalajara, la escuchamos. Los semidioses que se encuentran en la zona astral, ¿qué tan riesgoso es para una persona que, por ejemplo, para mí, que yo sí tengo esas experiencias, de que al hacer un viaje de esos, te puedan hacer daño o no, o qué pasa? Porque Sí, yo juego sí. mucho con eso y me llama mucho la atención. Nunca me ha pasado nada, he tenido algunas veces detalles de ese tipo. ¿O crees que no te ha O pasado no sé nada? exactamente, entonces no sé que si es peligroso o no, ¿qué pasa con eso? Cualquier entidad que te encuentres en el astral, desde el momento en que está manifiesta de manera tangible, a través de imagen, a través de sonido, a través de calor, a través de olor, de aroma, lo que sea, cualquier imagen o cualquier entidad que se te manifieste en el astral, jamás va a ser Dios. Ni emisario de Dios, ni embajador de Dios. Ni los angelitos son embajadores de Dios. Nadie. Y cualquier entidad que nos encontremos en el astral, si nosotros simplemente la miramos desde lejos, con el debido respeto, sí, pero sin ninguna intención de involucramiento, entonces no tiene por qué afectarnos. Pero si cometemos el error de interactuar con esas entidades, dalo por un hecho que vamos a salir perdiendo algo. Porque esas entidades en el astral no se vinculan con nosotros de cuates para hacernos un favor. Siempre se van a vincular para obtener un beneficio de nosotros. Y ese beneficio siempre va a ser de carácter etérico, de carácter energético. Tú nos dices, nunca me ha pasado nada. Bueno, no te has dado cuenta. Pero si tú interactúas con cualquier entidad en el astral, te va a chupar energía etérica. Y muy probablemente no te vas a dar cuenta. Pero siempre va a haber un robo de energía etérica de por medio. Siempre lo va a haber. Es inevitable. Porque por eso se involucran con nosotros. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros tenemos un cuerpo biológico, físico-biológico, que con su propia química desdobla los alimentos, y al desdoblar los alimentos, nuestro organismo físico genera energía etérica, que es la energía más sutil que alimenta nuestros cuerpos sutiles. Bien, pues las entidades en el astral no tienen cuerpo físico con que generar esa energía. Ellos carecen de ese laboratorio biológico para generar esa energía. Y como no tienen ese cuerpo físico, se acercan a nosotros, que sí tenemos cuerpo físico, para chuparnos esa energía. ¿Pero cómo le hacen? Energía que ellos no pueden generar. Al interactuar con nosotros, pregunta Irma, ¿cómo le hacen? Al interactuar con nosotros, comienza a haber un intercambio etérico. Mientras más te muestren una historia interesante, alguna información que ellos quieran compartir, ya están teniendo un intercambio etérico. Aclarando también, si tú observas el sol, es una energía poderosísima. Y ya no se te van a acercar, porque es tan poderosa la energía solar. Si tú solarizas tu cuerpo, las entidades negativas se van a alejar de ti. Porque no pueden digerir esa energía. No pueden digerirse. No la pueden digerir. Es una energía que los rebasa. Entonces, si nosotros somos portadores de la energía solar, aunque se les antoje nuestra energía etérica, la energía solar los aleja porque les encandila. Si la energía solar es la Porque mejor protección, Ellos viven en la oscuridad. El astral es un plano todavía oscuro. Es un plano oscuro. No tiene luz propia. En el plano astral no existe la luz propia. Como en este plano físico tampoco existe la luz propia. Dependemos de la luz solar. No, si es oscuro. Sí, el astral es oscuro. El astral de es hecho, oscuro la primera por naturaleza. porque es la parte baja. Sobre todo la parte baja es oscura. La zona de transición. Siempre aparecen las cosas. Siempre es oscuro, sí. Lo que uno piensa es Claro. que aparece. Entonces, la energía solar los espanta. Los espanta la energía solar automáticamente. Y no porque les dé miedo, sino porque es una energía que ellos no soportan. No la soportan esa energía. Por eso la energía solar es una protección
por sí misma es una protección maravillosa. Es la una mejor de- protección y la mejor limpia, ¿no? Y Y la- muchas gentes que se van a hacer limpias, lo mejor es y ya yo- no gasten sus 10,000 pesos, váyanse a Mejor ver el sol. En lugar de que vayan, en lugar de que vayan con chamanes a que les hagan limpias, mejor ven el sol. y todo eso, que sí se Gratis, limpia, ¿no? gratis. Y aclaro, es la única energía, no es la mejor, es la única. Yo ahí cambio la palabra, no es la mejor, es la única. O sea, no hay otra energía legítima que nos proteja y que nos sirva de vehículo y de seguridad, de todo. Bueno, tantas cosas que decir de esa energía, ¿verdad? Bueno, hay muchas preguntas, voy a resumir dos. Híjole, apenas hemos leído Apenas 3 citas. Y este tema tiene como 90 citas y apenas llevamos 3, ¿sabes? Vamos a ver. Nos pregunta Yola y Laura, casi la misma pregunta, dice, ¿los medios cómo trabajan? Y Laura nos dice, me ha tocado ver que maestros pueden percibir lo que les pasa día a día a sus devotos, e incluso saber qué es lo que piensan. ¿Cómo puede suceder esto? Pues qué manipulación tan Pues, terrible, ¿eh? Es que estando en el astral tú puedes ver los pensamientos de las personas y puedes escuchar exactamente lo que le está sucediendo, por qué están sufriendo, cuál fue su pasado y qué es lo que desean. Entonces prácticamente estas están entidades, son entidades que están por encima de nosotros, observando lo que es la parte aural, nuestra aura, y ahí observan pues todo como si fuéramos un libro abierto donde todo lo que pasa. Los medium, bueno, el medium prácticamente es una persona que se presta para que esas entidades entren y se manifiesten. Obviamente que esas entidades pues, son felices cuando este medium se pone a su disposición, porque ese medium les presta el cuerpo para una entidad que le gusta tomar alcohol o que le gusta hacer algo que físicamente pues, ya no lo puede hacer, pues se mete a los cuerpos de la persona y comienza a disfrutar. Inclusive les pide comida especial o puros, o alcohol, o drogas. Sí. Ahora, hay otras citas más adelante que hablan del fenómeno de los mediums, del espiritismo, pero bien, hay una pregunta, pues se aborda a grosso modo. Hago una observación, no vamos a abundar en el tema porque adelante se va a abordar más en este mismo tema, pero se va a abordar más adelante. Observen que todos los que se dedican a ese trabajo del espiritismo como medium mueren de enfermedades terribles que los médicos ni siquiera pueden detectar el origen de esas enfermedades, no saben de qué están enfermos y terminan muertos en los hospitales, posiblemente en terapia intensiva donde tratan de estabilizarlos, pero los médicos nunca saben de qué están enfermos, solamente saben que su organismo está en total desequilibrio y nunca saben por qué. Nunca se detectan esas enfermedades. Ahora, ¿por qué sucede el fenómeno? Porque alguien que lamentablemente se dedica a este oficio como medium, es tanta la energía etérica que le roban las entidades, que su cuerpo vital y su cuerpo astral mueren antes que el cuerpo físico. Porque se lo acaban las entidades con tanta energía que le roban. Y en el momento en que el cuerpo vital, el cuerpo etérico muere, el cuerpo físico entra en un desequilibrio porque ya no tiene esos canales de energía que le dan orden al cuerpo biológico. Y es por eso que los médicos nunca detectan de que están enfermos y simplemente se mueren. Es muy común, y no nomás en los mediums. También sucede con brujos, con quienes hacen la brujería y tantas otras cosas que son muy parecidas al espiritismo. Pero vamos a abundar en ello, ¿eh? Hay citas que nos involucran directamente. Siguen las preguntas. A ver, siguen las preguntas. Nos dice Anita, los rezos, las letanías y los mantras, de nada sirven. Bueno, adelante vienen adelante citas sobre ello. Pareciera, hay una cascada de preguntas sobre muchas citas que vienen adelante, pero bueno, no sirven de nada. Precisamente es el alimento. Es el alimento de ellos, es el alimento de esas entidades. Hasta los mantras se convierten en alimentos de esas entidades. O sea, no nomás los rezos, también los mantras son alimentos para esas entidades, todo eso. Y claro, no con eso perdamos de vista que existe la auténtica oración. Claro que existe la auténtica oración, pero la auténtica oración no se hace a través de frasecitas repetitivas mecánicamente. La auténtica oración
Es un acto donde la verbalización no existe. Es un estado interno. Es una manifestación de un estado de libertad interno. La verdadera oración, pero nada tiene que ver con réplicas mecánicas verbalizadas. Eso no tiene nada que ver con Y lo tenemos como tema. Lo tenemos como tema, lo vamos a abundar más Yo adelante. entiendo como ganado. Aquí en Guadalajara hacen la observación de que nosotros nos utilizan como ganado. Exactamente. Efectivamente. Sí, sí, sí. O sea, nosotros terminamos siendo utilizados como ganado para alimentar entidades de la cuarta dimensión ¿Entidades o instituciones? o instituciones. Sí. Y las instituciones religiosas, en la mayoría de los casos, se convierten en los ganaderos. Valga la comparación, pero así es. O sea, las instituciones religiosas se convierten en los ganaderos porque preparan al ganado. O sea, preparan al ganado y lo ponen de pechito para que lo sacrifiquen y para que en el astral los ordeñen, para que nos ordeñen desde el astral, ¿verdad? Es decir, en palabras coloquiales, eso que acabas de mencionar, se convierten en los dueños de la guayaba. Bueno, si le Coloquialmente hablando. quieres llamar. Bueno, ¿vamos a una cita más o hay Bueno, nada más para terminar otra pregunta. una última pregunta y nos vamos a una cita Muy más? Sí. interesante, dice, Zoila, la Biblia habla acerca de no adorar estatuas e imágenes. Efectivamente, hay unas Biblias que el tercer mandamiento te dice no adorarás imágenes. Pero hay otras Biblias que quitaron ese mandamiento. Quitaron ese mandamiento. Quitaron el mandamiento de no adorar imágenes. Y lo puedes checar, ¿eh? La Biblia, por ejemplo, la Iberoamericana viene perfectamente con ese tercer mandamiento. Sí. Pero con otras... No, y aunque hayan quitado el mandamiento por manipulación, no perdamos de vista que Moisés rompe las tablas de la ley en frustración porque el pueblo hebreo estaba adorando la imagen del becerro de oro. Era una imagen al final de cuentas. Adoraban imágenes. Y el hecho de estar adorando imágenes y hacer sacrificios de animales en su adoración de imágenes, eso no lo quitaron de la Biblia. Eso sigue apareciendo. Y Moisés se tuvo que abstener de emitir la verdadera ley universal en frustración por ver a los hebreos adorando imágenes, y rompe esas tablas. Tuvo que regresar al monte Sinaí para que por revelación tuviera que escribir otras leyes distintas para un pueblo engañado en la adoración de las imágenes. Algo que les pudiera servir, porque las primeras tablas que escribió no servían. No servían para él. Bueno, sí servían, pero para hombres más libres, para hombres más conscientes, no para un pueblo adorando imágenes. Y lamentablemente, después de varios milenios, los humanos seguimos adorando imágenes. Esa es la parte más triste. O sea, hemos pasado varios milenios y la humanidad, un gran sector de la humanidad sigue adorando imágenes, que es la parte triste. Bien, nos vamos a una cita más. Ahora, bueno, una cita que también es de Hermes Trismegisto. Bien, aquí esta cita nos dice, la maestría consiste no en sueños anormales, visiones o imágenes fantasmagóricas, sino en el sabio empleo de las fuerzas superiores sobre las inferiores, vibrando en lo más elevado. La transmutación es el arma del maestro. ¡Wow! ¡Qué cita! Aquí nos dice que los sueños anormales, las visiones que tenemos de imágenes fantasmagóricas o muy angelicales, no nos sirven. Lo que nos sirve es el sabio empleo de las fuerzas superiores sobre las inferiores. ¿Cuáles son las fuerzas superiores? La ley universal. El conocimiento de la ley universal. Cuando Jesús dijo, vine a cumplir la ley, son las fuerzas superiores. El conocimiento de esa ley universal. Y cómo se aplica. Y cómo hay que ser respetado. Cómo hay que respetar esa ley. Sobre las inferiores, que son las que creamos todos los últimos seres humanos. No porque nos rebelemos ante las inferiores, simplemente es saber cuáles son las leyes superiores, las que realmente están gobernando esta naturaleza, saber cómo se comporta la naturaleza, porque de alguna manera si nos queremos liberar de este estado, tenemos que saber exactamente de qué nos tenemos que liberar, de qué fuerzas son las que nos gobiernan. Y aquí nos dicen de esas fuerzas superiores.
Y lo magistral que dice Hermes Trismegisto dice: la transmutación es el arma del maestro. Cualquier situación en nuestra existencia, tanto buena o mala, el saber transmutarla, el saber sacarle provecho a cada instante de nuestra existencia, ya sea positiva o negativa, es el arma del maestro, que viene siendo la neutralidad. ¿Me pasó algo bueno? Está bien. ¿Me pasó algo malo? Pues bueno, está bien. Hay que transmutar todo esto. No hay que creernos que ya nos iluminamos porque algo nos sucedió, o que ya no lo hicimos porque de plano me siento como el peor de todos los pecadores. Para nada. Toda nuestra existencia tiene que ser una sola, en esa neutralidad y en esa fuerza que nos dice Hermes Trismegisto: la transmutación es el arma del maestro. Bien, seguimos con Hermes, y en el Corpus Hermeticum también nos dice: los hombres de tiempos por venir serán confundidos por astutos sofistas y serán desviados de las enseñanzas puras y santas de la verdadera filosofía. Bien, ahí vaticina un fenómeno que se presentó en la antigua Grecia, donde la filosofía, la verdadera filosofía que enseña Pitágoras en su origen, no perdamos de vista que Pitágoras fue quien por primera vez lleva la sabiduría universal a Grecia. Pitágoras no se formó en Grecia, él se formó en Persia. Ya habíamos comentado algo sobre esto. Y esa verdadera filosofía se desvió. Y la desviación quedó materializada precisamente en los sofistas. Ahora, ¿qué hacían los sofistas? Los sofistas creían que la filosofía consistía en discutir para que detrás de una discusión saliera la verdad a flote. Y eso no fue más que una tontería mental que no tiene nada que ver con la verdadera filosofía. Y en esa etapa ya de decadencia de Grecia, previa a que fueran conquistados por Roma, por lo mismo, cuando un gran pueblo cae en decadencia, termina siendo conquistado por otro. Así nos sucedió aquí en México, cuando los aztecas llegan a su decadencia, también son conquistados por europeos, por los españoles concretamente. Igual le sucede a Grecia, en su etapa de decadencia llegan al extremo de tener que ser conquistados. Y previo a ser conquistados por los romanos, surge el sofismo en Grecia. Y los pseudofilósofos hacían contiendas intelectuales en las plazas públicas y se ponían a discutir para ver quién de los dos tenía la razón. Y todo el pueblo se involucraba en esas discusiones para ver quién de los dos hablaba mejor y quién de los dos tenía más razón. Se hacían dos bandos y esa discusión se convertía prácticamente en un fenómeno parecido al que hoy vemos en un partido de fútbol, al final de cuentas. Entonces, esos sofistas eran pseudofilósofos. Y la verdadera filosofía va más allá de discusiones intelectuales. Y esto que nos dice Hermes, que lo vaticinó hacia la antigua Grecia, es fundamental, porque hoy en día muchos de nosotros nos convertimos en sofistas también. Cualquier tema filosófico que nos pusiéramos a discutir con otro, en ese momento nos convertimos en sofistas. Y eso nos aleja de la verdadera filosofía. La verdadera filosofía va más allá de los razonamientos mentales. No hay que perder de vista eso. Lo vamos a abordar más porque vamos a tratar el tema de la filosofía. Más adelante también lo tenemos como tema. Bien, vamos a una cita más ahora de Chuang Tzu. Nos vamos al lejano oriente, a China. Dice: el hombre verdadero de los tiempos antiguos dormía sin soñar y se despertaba sin preocupación. Chuang Tzu. Bien, este tema también lo habíamos abordado la semana pasada con el tema de la conciencia, y una cita que decía Krishnamurti: si eres consciente durante todo el día de todo lo que te está sucediendo y prácticamente durante todo el día te das cuenta de todo ese proceso, cuando llegues al proceso de dormir no vas a soñar. ¿Por qué? Porque tu conciencia está despierta. Bien, pues aquí nos plantea Chuang Tzu: el hombre verdadero, de donde realmente venimos, lo que éramos antes, en los tiempos antiguos, dormía sin soñar. O sea, el dormir era un proceso de que descansaran los cuerpos, el cuerpo físico, el cuerpo astral, el cuerpo etérico, el cuerpo mental,
descansar completamente. Ese realmente es el verdadero proceso de dormir, descanso completo y total de los cuerpos. Por eso no se sueña en un estado así. Y se despertaba sin preocupación. ¿Por qué? Porque nosotros en el estado de sueño tenemos todos los problemas del día, los queremos resolver, e inclusive a veces se acrecentan más esos problemas y no tenemos una solución adecuada. O si nos dejamos llevar por los sentimientos y por la energía que esto nos produce. Por eso se requiere un descanso. Por eso cuando nos vayamos a dormir nosotros podemos inducir el sueño. ¿Qué es lo que quiero dormir? ¿O realmente me quiero dormir completamente? Hay que programarnos para que así sea, para que descanse nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo astral, nuestro cuerpo mental y nuestro cuerpo etérico, y tener un descanso profundo. Y pensar que hay muchas corrientes pseudoesotéricas que abordan el tema de los sueños como si fuera un mecanismo para llegar a la conciencia. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Los sueños nos separan, nos desvían de la conciencia. Si aquí en el plano físico estamos soñando, porque esto no es una realidad, imagínense en el plano astral. El plano astral es un sueño del sueño. Es un sueño al cuadrado. Es ilusión al cuadrado. Es sueño del sueño. Entonces, un sabio no sueña. Así de simple. Y solamente los dormidos soñamos. Y soñamos en el astral y en el físico. Los dos seguimos soñando. El sueño continúa. Bien. Vamos con una cita más de Chuang Tzu. Es genial este personaje. Fue un precursor del taoísmo, posterior a Lao Tse, y dejó escritas cosas maravillosas. Chuang Tzu nos dice: vino el sabio con las genuflexiones y reverencias de los ritos y la música, con la intención de reformar los cuerpos del mundo, con el estirarse para conseguir el premio colgante del humanitarismo y la equidad, cuyo objetivo era reconfortar los corazones del mundo. Entonces, por primera vez la gente aprendió a ponerse de puntillas y a codiciar la sabiduría, a pelear hasta la muerte por la ganancia, y ya no hubo cómo detenerla. Esto al final fue todo culpa del sabio. Bueno, por supuesto está hablando del pseudo sabio, o está hablando de los sabiondones. Aquí cita varias desviaciones, Chuang Tzu. Una, la mera sabiduría de la que ya nos había alertado el Gita, o Krishna a través del Gita. Habla de los ritos. Los rituales es una salida en el plano tangible que jamás nos va a conectar con el ser. Está hablando de la intención de reformar el mundo. ¿Qué tenemos que reformarle al mundo si el mundo es una ilusión? Es absurdo y estúpido reformar un plano ilusorio. Y cuando alguien pretende reformar el mundo, está pretendiendo reformar un plano ilusorio, por lo tanto se está haciendo tonto a sí mismo. Y todas las religiones que hablan de una reforma, desde el momento en que una religión habla de una reforma, automáticamente es una desviación. Habla de humanitarismo. Esa ilusión de creer que haciendo la caridad en un plano tangible, nos vamos a ganar la gracia del plano intangible. Es una ilusión profundísima, tan seductora, que la vamos a tocar como un tema, vamos a abordarla como tema. Todas las fuentes universales, todos los libros universales nos hablan del engaño que hay detrás de los que creen que por medio del humanitarismo llegan a Dios. Es un engaño terrible que termina produciendo puras desilusiones. Nos está hablando también Chuang Tzu de que a través de todo esto que cita, por culpa de los sabios, los humanos aprendieron a codiciar la sabiduría. Y no nomás a codiciar la sabiduría, a codiciar la presencia de Dios, a desear a Dios. Y en el momento en que el humano desea a Dios, se aleja de Dios. Automáticamente. A Dios no se llega a través del deseo. El deseo de Dios es una desviación de lo más sutil que podemos afrontar. Y desafortunadamente, la inmensa mayoría de las religiones
podré decir casi todas, no me atrevo a decir todas porque entonces yo sería absolutista y eso No las conoces. me automáticamente me exhibiría como absurdo, porque para empezar no conozco a todas las religiones, pero de las que he conocido, la inmensa mayoría enseñan a codiciar a Dios, enseñan a desear a Dios. Y no se dan cuenta de esa sutileza que hay en ese desvío del desear a Dios. Es un desvío muy sutil, pero es un desvío. A Dios jamás podríamos llegar a través del deseo. Suena muy bonito desear de Dios, y algunas religiones, para emplear una palabra bonito y quitar una palabra fea, que es la palabra deseo, utilizan la palabra anhelo, anhelo de Dios. Qué absurdo y qué bobo y qué tonto, es lo mismo. Aunque la palabra sea más bonita, sigue siendo lo mismo, sigue siendo un deseo de Dios. En el deseo, lo único que hacemos es alejarnos. Bien, vamos a una cita genial de Chuang Tzu que me la ganó Juan Carlos. Esta cita está maravillosa. Ahora me tocó. Sí, te toca. Y está vinculada con la anterior que leíste de Sí. Chuang Tzu, curiosamente. Por algo te tocó. Bien, dice Chuang Tzu, mientras se está soñando, no se sabe que es un sueño. Y en un sueño quizás hasta trate de interpretar un sueño. Solo al despertar sabe que era un sueño. Y algún día habrá un gran despertar, cuando todos sepamos que esto es todo un gran sueño. Sin embargo, los tontos creen que están despiertos, suponiendo brillante y laboriosamente que comprenden las cosas, llamando a este hombre un soberano, al otro un pastor. Qué denso. Confucio y tú sueñan, ambos. Y cuando digo que están soñando, yo estoy soñando todo. Genial. Bien, aquí nos remite pues a este sueño, gran sueño que nosotros tenemos. Nos hemos metido, nos hemos entrampado en este cuerpo físico, y a partir de que nos embarcamos en este cuerpo físico, creímos que toda esta era la realidad que originalmente vivíamos. Al dar esto por un hecho de que esta era la realidad, de que nada más vivíamos 70, 80 años y después moríamos, de que no teníamos una parte eterna, de que nos olvidamos y nos desvinculamos de esa parte que era eterna en nosotros, pues estuvimos y hemos estado dando vueltas y vueltas en este ir y venir de reencarnación tras reencarnación, viviendo este sueño, embarcados en querer ayudar a los demás a veces, o embarcados en querer hacer nuestra propia gloria, nuestra propia carrera, o y meternos en problemas con los demás y regresar y tratar de solucionar esos problemas, sin tener la conciencia de que realmente qué es lo que estamos haciendo aquí. Es por eso que Confucio, y en este caso Chuang Tzu, nos mencionan acerca de este gran sueño que vivimos, pero también nos mencionan acerca de este gran despertar. Va a haber un día en que despertemos. Estamos viviendo tiempos maravillosos, tiempos de cambio, tiempos de una revolución cósmica, donde toda la parte de la naturaleza y de este cosmos nos impulsa a que nuestra conciencia despierte. Nosotros buscadores que estamos aquí pendientes de información y buscando en la red todo este tipo de información, somos buscadores precisamente pretendiendo que nuestra conciencia despierte, que nuestra conciencia se dé cuenta de cuál es su verdadero objetivo aquí, cuál fue el error que cometimos al estar aquí. Vivamos esta experiencia juntos, sigamos adelante en este proceso que nos está dando este final de día cósmico y emprendamos todos ese camino que todos necesitamos, despertar esa conciencia. Gracias. Bien, seguimos con el lejano oriente, pero ahora a través de otro personaje genial que es Sozán, que fue uno de los grandes maestros del Zen. El Zen es una corriente que se gesta en combinación con el taoísmo y el budismo. Cuando el taoísmo y el budismo se encuentran, se genera esta maravillosa flor que es el Zen, y de ella Sozán dio testimonio
a través de su libro El Xin Si Ming, que traducido significa el libro de la nada, y ahí aparecen cosas geniales. Vamos a leer varias citas de ese libro. La primera de ellas dice lo siguiente: cuando tratas de parar la actividad para alcanzar la pasividad, el propio esfuerzo te llena de actividad. Bien, esta cita hace referencia a la meditación en la que se trata de parar a la mente. Y cuando alguien hace un esfuerzo por parar a la mente, el simple esfuerzo por parar a la mente nos llena de más actividad mental. Entonces, es una salida falsa. La meditación, cualquier tipo de proceso meditativo a través de una intención de parar a la mente, es una salida falsa. Lo vamos a abundar porque después de la puerta falsa viene el tema de identificación y luego ya vienen una serie de temas vinculados con la meditación importantísimos. Espero, ojalá y no se los pierdan, les recomiendo que no se los pierdan porque hay información fundamental sobre lo que es la verdadera meditación. Y indiscutiblemente en un estado meditativo no hay mente, pero no porque el parálisis de la mente nos conduzca a la meditación, sino porque el estado meditativo tuvo como añadidura la quietud mental. Entonces, un estado meditativo como consecuencia tiene una quietud mental, pero jamás pensemos que por una parálisis mental llegamos al estado meditativo. Eso jamás va a suceder. Y hay infinidad de técnicas o de pseudotécnicas meditativas que buscan parar a la mente para llegar al estado meditativo. Y todo eso es pura salida falsa. Todo eso es pura puerta falsa. Bien, seguimos con Sozán, con una cita muy breve, pero también genial. Bien, esta cita dice: buscar la mente, con mayúscula, con la mente discriminatoria, en este caso la mente es con minúscula, es el mayor de los errores. Sozán, Xin, Sin, Ming. Bien, aquí se habla de dos tipos de mente. La mente que se ilumina, la mente que observa, la mente que contempla. La mente universal. La mente universal. De donde viene el universo, de donde brota el universo. Y donde se comenta que el universo es mental, esa verdadera mente. Con la mente discriminatoria. Por lo general nosotros tenemos una mente discriminatoria. Nuestra mente constantemente está o en el pasado o en el futuro. O está tratando de analizar las cosas precisamente para darle una explicación a lo que está observando. Trata de discriminar. Tenemos que estar, como comentaba David, en un estado meditativo, tenemos que estar en un estado de no elección, no elegir, para realmente poder observar la verdadera esencia de las cosas. Tenemos que ir más allá de la mente discriminatoria, que es la que está dándonos el análisis, que nos está diciendo qué es lo que es, qué es lo que está prejuzgando, qué es lo que está interpretando, etc. Tener una mente de no elección, tener una mente con esa pasividad, es como nos vamos a poder desprender de este vínculo que tenemos con nuestra mente durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo a la mente le hemos dado el poder de elección, le hemos dado el poder que discrimine, que compare las cosas con el pasado, que dé soluciones, inclusive que tome las soluciones. El dicho popular, piensa antes de actuar, y le damos toda la fuerza a la mente. Pero más allá de la mente está la conciencia, la verdadera mente. Una mente no discriminatoria es una mente que observa, una mente que contempla, sin discriminar y con no elección. Bien, seguimos con Sozán. Y la siguiente cita es interesantísima porque en primera instancia nos habla sobre la cualidad del ser e inmediatamente aclara lo que nada tiene que ver con esa cualidad del ser. Hace un ejercicio de discernimiento, de distinción. Nos dice Sozán lo siguiente: todo está vacío, claro, autoiluminado, sin el empleo del poder de la mente. Aquí el pensamiento, el sentimiento
el conocimiento y la imaginación no tienen ningún valor. Se observa esa distinción, ese discernimiento. Primero habla de la cualidad del ser, Susan, en cuanto a la autoiluminación, que todo es vacío, claro, pero nos dice lo que no tiene que ver con esa cualidad del ser, que es primero el pensamiento. La mente nada tiene que ver con el ser. Segundo, algo de lo que muy poco se habla y se confunde, incluso se manipula, tanto en religiones como en grupos pseudoesotéricos, el sentimiento. ¿Cuántas veces se nos hace creer que a través de emociones sentimentales ya estamos llegando a Diosito? Eso es pura manipulación. Las emociones humanas nada tienen que ver con el estado de la divinidad. Claro, en las corrientes esotéricas siempre se habla de que la mente es profundamente limitada y no puede poseer o comprender la cualidad de Dios. Pero con el sentimiento se tropieza todo el mundo y creen que a través de las emociones sentimentales ya nos estamos acercando a Dios. Y a veces nos aventamos una pseudo oración y casi hasta nos ponemos a lloriquearle a Dios y luego ya nos sentimos satisfechos. ¡Ay, qué rica conversación tuve con Dios! Hijo, caramba, a eso nos orillan muchas religiones, y no nomás religiones, no solamente religiones, grupos pseudoesotéricos nos orillan a esos estados, y creen que en esos estados, claro, muy común exaltarlos en la ritualística de cada grupo esotérico, porque cada grupo esotérico tiene sus propios rituales, y creen que metiéndose esas emociones en sus rituales nos acercamos a Dios, y es una desviación. Lo único que hacemos es entregar éteres para el fenómeno que nos describió Hermes Trismegisto, para que otras entidades en el astral nos los chupen todos. Y aquí nos dice claramente Susan que no tiene cabida el sentimiento. En el ser no tiene cabida el sentimiento, porque es puro sentimentalismo humano. Y nada tiene que ver con la cualidad de Dios, y nada tiene que ver con la aproximación hacia Dios. También aclara el conocimiento, que tampoco tiene que ver, por supuesto se refiere al conocimiento razonativo, al conocimiento mental humano. Y enfatiza algo también, que nada tiene que ver con el ser, la imaginación. La imaginación es un producto profundamente mental. Todo ejercicio imaginativo es mental. ¿Y cuántas técnicas pseudomeditativas en uno de sus pasos, sea el paso 5, sea el paso 6 o el que sea, imaginación? Imagina que estás volando y que estás entre angelitos, imagina quién sabe cuántas tonterías. La imaginación es puro ejercicio mental, es pura sutileza mental. Toda imaginación no es más que sutileza mental, y la imaginación no tiene ningún valor. Así lo dice literalmente Susan. Claro, no es el único que lo dice, vamos a verlo en otras citas más adelante, porque podremos pensar que nos estamos casando con una idea de Susan, y no, son ingredientes universales. Espérense que lleguemos a Krishnamurti. Krishnamurti habla profundamente de la imaginación como una desviación total, una resbalada total. La imaginación es una resbalada total. Con la imaginación, lo único que hacemos con la imaginación es crear a Dios a nuestra imagen y semejanza. Es lo único que estamos haciendo. Cometer el absurdo acto soberbio de crear a Dios a nuestra imagen y semejanza. ¿De humanizar a Dios? O de humanizar a Dios también. El ser es Se supone que es al revés, pero bueno. Con la imaginación hacemos nosotros lo contrario. Ostentosamente hacemos lo contrario. Bien, vamos a una cita más. Bien, esta cita viene... El Evangelio de Buda también es impresionante, esta cita, es Bien. Impresionante. Esta cita dice así: un discípulo ordenado no debe de vanagloriarse de ninguna perfección sobrehumana. El discípulo que con mala intención y por avaricia se gloria de poseer perfección sobrehumana, ya sea visiones celestes,
ya sea milagros, tampoco es un discípulo del Sakyamuni. Yo les prohíbo, oh Bhiksus, el uso de encantos y oraciones, porque son causas inútiles, porque la ley de causa rige sobre todas las cosas. Aquel que trate de hacer milagros no ha comprendido la doctrina del Tathagata. Bien, está bien claro pues lo que comenta el Evangelio del Buda, sin embargo, el budismo está plagado de gente que hace milagros. Increíble, ¿no? Mientras que Buda dice, no hay que hacer oraciones ni encantos, la mayoría de los budistas, de la religión tradicional budista, prácticamente está llena de santos y de gente que hace milagros, faquires, etcétera, y gente que está desarrollando todo este tipo de poderes. Y como dice aquí, no debes de vanagloriarte de algún poder que tengas, de alguna perfección que tengas. O sea, no debes de utilizarlos para los demás. Y si se utilizan, que ni siquiera se enteren de que los estás utilizando para hacer alguna perfección humana, porque normalmente alguien que tiene cierto tipo de poderes trata de ayudar a los demás para que se venga hacia una visión, una situación de que este cuate es más perfecto que aquel y tiene tales visiones o tales poderes, ¿no? Aquí comenta el Buda, no se ha comprendido la verdadera doctrina del Tathagata, la verdadera doctrina del Buda. Esto tiene que ser en completa y totalmente discreción. La gente que tenga este tipo de poderes tiene que ser completamente discreto en ese sentido. Aquí lo que también menciona, el uso de encantos y oraciones. Bien, el uso de encantos se da, pues no solamente en la religión budista, sino en la mayoría de las religiones se da este tipo de situación. Preguntaban hace ratito en la red y hemos abordado esa pregunta de qué pasa con los milagros. Bien, los milagros nosotros los hacemos. Como dice aquí el Buda, existe la ley de karma que rige sobre todas las cosas. Existe la ley de causa y efecto. Si yo le deseo el bien a una persona, pues ese bien se va a manifestar. Ese es el milagro. También mencionaba una de las preguntas, ¿y qué acaso no existen los milagros de Dios? El que tú mismo te des cuenta de que Dios está dentro de ti es un milagro. Nos hemos desvinculado precisamente de esa divinidad. Ese es el problema. A Dios, como comentaba David hace ratito, queremos humanizarlo. Queremos que esté con nosotros en las buenas y en las malas. Pero ¿qué pasa cuando nos está yendo muy mal? Pues hasta le reclamamos, ¿no? ¿Por qué me estás haciendo esto? Porque no entendemos realmente lo que es Dios. Pensamos que es una persona, pensamos que es un humano o una entidad que nos provoca el bien o nos provoca el mal. Ni siquiera sabemos exactamente qué es esa entidad llamada Dios. También conforme a esta cita, también hacían otra pregunta, a Cinta Laura, que dice, ¿qué es el amor? Entonces, ¿qué es el amor? Bien, yo le comentaba, bueno, ¿a qué amor se refiere? ¿Al amor dialéctico o al amor absoluto que es el de Dios? Bien, el amor absoluto, bueno, no lo comprendemos. Somos incapaces de comprender ese amor. Así como no conocemos a Dios, el amor absoluto es inconocible. ¿Y qué pasa con el amor dialéctico? Bueno, el amor dialéctico es una ley, igual. Yo deseo que alguien me quiera, alguien me va a querer. Yo deseo querer a alguien, pues voy a querer a alguien. Pero es un amor dialéctico, es algo, una fuerza positiva que yo entrego a las demás personas y por ende me va a regresar esa misma fuerza, por ley de causa y efecto. Pero eso no es el amor verdadero, es un amor dialéctico. Y a veces hasta convenenciero, porque nada más queremos amar a la gente que nos conviene o que nos cae bien. En la Biblia dice, ama a tus enemigos, ¿no? Pues, ¿cómo podemos comprender eso, no? No tenemos ni siquiera la capacidad de comprender el amor o la divinidad que existe dentro de mi enemigo. Podré estar en desacuerdo con su personalidad, pero a final de cuentas, dentro de ese enemigo existe una divinidad que no percibo. Y es lo que nos diferencia de ese amor absoluto a ese amor dialéctico. Bien, pues esa cita que viene a continuación, que también es extraída del Evangelio de Buda, viene a ratificar lo que dijo Juan Carlos en la cita anterior. Y antes de leerla, vuelvo a precisar, disculpen la insistencia, observen que no estamos hablando por nuestra cuenta, estamos simplemente poniendo en sus manos lo que los libros universales nos dicen. No estamos diciendo una interpretación nuestra
ni estamos adoptando una postura acerca de lo que dicen los libros universales, simplemente lo estamos comunicando y claro, estamos visualizando cómo es que los humanos hacemos lo contrario, eso se convierte en un ejercicio hasta divertido. Bien, en la siguiente cita aparece una reacción precisamente de sus discípulos cuando Buda les prohíbe hacer milagros. Fíjense lo impresionante, ¿eh? Buda prohibiéndoles hacer milagros y cómo reaccionan sus discípulos. La cita dice así: uno de los discípulos interrogó al bienaventurado: oh Buda, nuestro Señor y Maestro, ¿de qué nos sirve renunciar a los placeres del mundo si nos prohíbes hacer milagros y obtener poderes sobrenaturales? O sea, desde ahí una pregunta impresionante. Bueno, obvio que este discípulo no comprendía que hacer el milagro y exhibir su imagen de milagroso es otro placer del mundo. No se daba cuenta que también es un placer del mundo, porque le interroga que de qué les sirve renunciar a los placeres del mundo si les prohíbe hacer milagros. Pero vuelvo a insistir, ostentarse como milagroso ya es otro placer mundano. En sí mismo ya es un placer mundano ostentarse como milagroso. Bien, entonces le hace la pregunta de qué nos sirve y luego le hace otra pregunta. La infinita luz de la revelación no es una fuente de innumerables milagros. Buda contestó. Vean la profundidad de la respuesta de Buda. No es una cosa maravillosa, misteriosísima y milagrosa para el hombre de mundo que un pecador pueda tornarse santo. Que el que adquiere la verdadera luz pueda encontrar el camino de la verdad y dejar los malos senderos del egoísmo. El bhiksu que abandona los pasajeros placeres de este mundo por la eterna felicidad de la santidad, realiza él solo un milagro que puede en verdad ser llamado así. El santo cambia en beneficio los males del karma. El deseo de hacer milagros nace solo de la codicia de la vanidad. La luz infinita es la fuente de la existencia espiritual del estado del Buda. Las obras de los brujos y de los hacedores de milagros son fraudes. Contundente Buda. Contundente. Más claro no podía ser. Profundamente contundente. Hay una pregunta en Guadalajara, si le acercan el micrófono, vamos a pedir que le acerquen el micrófono, porque, bien, vamos a escuchar, para que escuchen desde la... ¿Dónde queda el Maestro Jesús, sus enseñanzas y sus milagros, y que nos dijo que nosotros podíamos hacer lo que él estaba haciendo? Muy buena pregunta, bien. Para empezar, no hay que perder de vista dos contextos profundamente distintos en los que enseñan la verdad o la sabiduría Siddhartha Gautama Buda y Jesús de Nazaret. Siddhartha Gautama enseña a una sociedad donde había muchos sabios, donde había mucha sapiencia, donde había una sociedad en proceso de crecimiento en todos los sentidos. Vamos, la India en la etapa de Buda estaba viviendo un renacimiento, mientras que Jesús enseña en una sociedad viviendo en un pleno oscurantismo, una sociedad profundamente ignorante, radicalmente analfabeta. Y ante una sociedad radicalmente analfabeta, algo tenía que hacer Jesús de Nazaret para despertar un poquito la conciencia de esas gentes, y tuvo que hacerlo a través de milagros. No existe otra posibilidad. Entonces, para un analfabeta, ver un milagro
implica una llamada de atención y una alerta. Pero para una sociedad de gente que no era tan analfabeta como la sociedad hebrea, una sociedad que estaba en etapa de renacimiento, en esa sociedad ya los milagritos se convertían en una desviación. Ahora, hoy en día estamos viviendo en una sociedad que no es analfabeta. El analfabetismo ya se radicó en la inmensa mayoría de los países del mundo. Y si nosotros no somos analfabetas, por supuesto que no necesitamos de milagritos. Tenemos que ir más allá de los milagritos para poder comprender. Si Jesús de Nazaret, en el contexto en que le toca hablar y dirigirse a un pueblo, se abstiene de hacer milagros y solamente dice palabras sabias, los hebreos le hubieran mandado el cuerno desde un principio. Y todas las palabras que Jesús hubiera dicho hubieran quedado en vano, es más, no hubieran trascendido en la historia, hubieran pasado inadvertidas en la historia, porque el contexto en que Jesús de Nazaret enseña es abismalmente distinto al contexto en que enseña Jesús de Nazaret. Y también hay que entender que no solamente está la Biblia oficial, hay otros evangelios, los de Nahum Hammadi, los de los rollos de Mar Muerto, el evangelio de los esenios, donde ya Jesús hace referencias a las desviaciones de los milagritos también, hace referencia a cómo a través de la prestidigitación y de pseudomilagros también la gente puede ser engañada. Los españoles usaron ese método para convencer a los indígenas. Aquí nos comentan, nomás que no hubo tiempo de pasar el micrófono, que los españoles, nos comenta Irma en Guadalajara, que los españoles también usaron el método de los milagros para engañar a la población indígena y introducir el cristianismo por una vía artificial, que fue como fue enseñada aquí en México. O sea, el verdadero cristianismo nosotros no lo recibimos de los españoles. Los mismos españoles, y no nomás los españoles, los europeos en general, históricamente no vivieron el verdadero cristianismo, porque el cristianismo verdadero fue manipulado, fue tergiversado y fue mancillado por el Imperio Romano. No perdamos de vista que el cristianismo que inunda Europa se construye 3 siglos y medio después de Cristo. El concilio de Nicea, con el que se constituye ya el catolicismo, lo prefabrican los romanos 3 siglos y medio después de que los romanos mismos ejecutaron a Jesucristo, asesinaron a todos sus apóstoles, excepto Marcos, porque huyó a Grecia, donde funda la religión copta, y después de asesinar a miles y miles, a cientos de miles de cristianos. Entonces, de los verdaderos cristianos. Entonces, el cristianismo que llega a Europa ya es un cristianismo que no tiene mucho que ver con la verdadera enseñanza crística de Jesús de Nazaret. O sea, hay que entender eso. Entonces, vuelvo a insistir, aquí la respuesta está en contextos, son contextos muy distintos. ¿Hay otra pregunta más? Sí, no, aparte quería comentar, sí. Jesús de Nazaret nunca se vanaglorió de los milagros que hacía, siempre decía la voluntad del Padre. Lo mismo, y con respecto a la cita que se leyó ahorita del Buda, acerca de los hacedores de milagros, en la Biblia oficial, Mateo 7, 21, 23, voy a adelantar esta cita, porque es interesante lo que usted quiere ver, que viene diciendo qué dice la Biblia o qué dice, en este caso, Jesús al respecto. Y es exactamente lo mismo, nada más que con otras palabras. Y dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Jesús les contestó, y entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores del maldad. Está diciendo lo mismo que Buda. Lo mismo que Buda. Y está en la Biblia oficial. Y en el Evangelio de Mateo. Sí. Qué bueno que lo citaste, qué bárbaro. Mateo, Es más, Mateo 7, 21, 23. espero que La próxima, no, sí, sí está en el tema, ¿verdad? Vamos Sí. a ver la próxima semana. Nomás que
Se nos está Estamos en budismo, no hemos llegado a cristianismo. O sea, no hemos llegado a cristianismo donde Jesús de Nazaret habla de la prohibición de hacer milagros también. Exactamente. ¿Sí? Ahora, hay una cita que también quiero enfatizar, antes ya nos está ganando el tiempo. Esta es importantísimo que esta cita que la revisen, porque hay un pasaje histórico en el que Jesús de Nazaret hace su primer milagro público. Cuando hace ese primer milagro público, a ese enfermo curado, Jesús de Nazaret le dice, vete y no peques más. Y a nadie le digas cómo fuiste curado y a nadie le digas que yo te curé. Lo primero que hace. Le prohíbe que diga públicamente quién lo curó y cómo lo curó. Se lo prohíbe. Y es cuando hace el primer milagro. Y en la misma Biblia se describe que esa persona lo primero que hizo fue correr a su aldea y gritar a todos vientos quién lo curó, cómo lo curó. Entonces Jesús de Nazaret inicialmente prohíbe hacerlo, prohíbe divulgar quién lo cura. Pero como ya se corre la voz, ya Jesús de Nazaret dice, lo inevitable sucedió. ya la fama de milagroso ya me la construyeron y ya esto ya fue inevitable. Entonces esto habla mucho de esa gran reserva que tuvo Jesús de Nazaret, una gran reserva que desafortunadamente no pudo seguirse, porque el primero en ser curado por él inmediatamente regó la sopa. Y eso lo describe la Biblia tal cual y aparece en el Nuevo Testamento, en la Biblia oficial. También Pablo de Tarso, ¿no? Tiene la sopa De alguna manera también. en sus cartas. No, Sí. por lo que estamos hablando. Sí. Bueno, pues 10 horas, no queremos robarles espacio de tiempo porque también entendemos que a estas altas horas ya no es fácil conseguir transporte colectivo para regresar a nuestros hogares. Les agradecemos que nos hayan acompañado. En ese tema de la puerta falsa solamente llegamos hasta el budismo y no terminamos el budismo, todavía hay una cita más de Buda. Bueno, vamos leyendo esta última cita de Buda para cerrar el budismo. Leemos esta última cita de Buda para redondear el budismo y ya en la próxima charla vemos la puerta falsa desde Pitágoras y empezamos con los griegos y seguimos en orden cronológico. Esta última cita de Buda, fíjense, les va a sorprender muchísimo también esto, Buda dice, la inspección de los astros, la astrología, la adivinación de los sucesos próximos o desgraciados por medio de signos y la predicción del bien y del mal, todo eso está prohibido. El que deje ir su corazón a la aventura sin freno alguno, no alcanzará el nirvana. Buda prohibiendo la astrología. Sorpresa. Prohibida. Es una desviación. ¿Y cómo se maneja la astrología en la India? Y no nomás en la India, en todo el mundo. Pero digo la India porque es donde el budismo más se practica. Y la astrología lo hace. Es un quehacer que en la India se vive. Y está escrito en el Evangelio del Buda. Buda prohibiendo el manejo de la astrología. ¿Por qué? Porque es pura adivinación absurda, tonta, que lo único que nos induce es desear circunstancias futuras o pasadas y nos mete en un estado profundamente terrenal. ¿Para qué adivinar el futuro? ¿Para qué interpretar el pasado si el tiempo es ajeno al ser? El ser es atemporal. ¿Para qué arrastrarnos en fenómenos temporales en los que nos mete la astrología? Y entendámoslo así. La astrología lo único que hace es arrastrarnos en el deseo o en el rechazo de fenómenos 100% temporales y existenciales. Y el ser va más allá del tiempo. Tiene toda lógica del por qué Buda está prohibiendo la astrología. Bien, con eso cerramos el budismo y en la próxima charla empezamos con la tradición helénica, empezamos con Pitágoras y seguimos con el tema de la puerta falsa. No sabemos si logremos redondearlo o no en una charla, si así sucede,
pues ahí cerramos, y si no, quizás nos vayamos a una tercera charla, porque este tema de la puerta falsa, insisto, es muy amplio, es bastante amplio, y hay muchas cosas que poner sobre la mesa para que distingamos por dónde nos hemos ido desviado a lo largo de toda nuestra vida, y que no han sido poquitas. Bueno, muchas gracias por su confianza, hasta luego.